Hola. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Antes que nada, deseo agradecer las palabras de las 3 personas que generosamente han hablado de mí. Yo soy del Estado de México, como dice la canción, en el Estado de México nací. Y creo que este es un estado con un... ¿Se escucha bien? Es un estado con mucha potencia y con mucho reto. Ustedes saben que hace muchos años el Distrito Federal era la zona de mayor criminalidad. Y en cambio ahora el Estado de México tiene unos índices aterradores. Pensando en esto, yo siempre he escrito para la vida. No escribo para las bibliotecas. A pesar de que tengo la felicidad de que todo el mundo tenga en sus bibliotecas mis libros. Y me da mucha alegría porque la verdad la gente puede ir y consultarlas, pero la vida está afuera, siempre ha estado en todas partes. Cuando nosotros queremos ser seducidos por un profesor que no está en la vida y que no está realmente interesado en que a nosotros la literatura nos sirva para la vida, fracasa. Yo empecé a escribir a los 13 años. Lo primero que escribí fue una obra de teatro, en donde por supuesto había una niña a la que sí dejaban estudiar, igual que a sus hermanos. Nosotros estamos en 2015, en un siglo, en una época, en donde no debería ser un tema de discusión a quién mando a la escuela, a mi hijo varón o a mi hija niña. Todavía ahora seguimos viendo cómo en muchas zonas de la República Mexicana las mujeres se quedan rezagadas. O sea, es que no es que queramos, como las diputadas que se pasan de la raya, tener 7 puestos. El feminismo no tiene que ver con privilegiar a mujeres privilegiadas. El feminismo tiene que ver con crear oportunidades para mujeres que están, como los indígenas, como los pobres, y como cualquier persona, discriminadas. Ese es el gran tema del feminismo. Por eso ahora que se empieza a dar un sabotaje y les dicen feminazis y todo esto, habrá que madrearse a estos tipos. Porque no podemos hablar de feminazis cuando lo único que queremos es el derecho de caminar por las calles sin que nos violen, el derecho de estudiar lo que nos dé la gana y tener un trabajo decente. Eso es lo que queremos, que nuestras abuelas no nos vean con tristeza porque, ay, mijita, no vas a tener hijos, te tengo una edad. A los perritos tienen, abuelita, mejor admírame, porque soy doctora en astrofísica. ¿Cuándo empezamos a lograr que un país cambie sus creencias? El mundo se percibe a través de las construcciones simbólicas del pensamiento. Y como decía justamente el director, que tan amablemente me ha presentado, nosotros tenemos una gran historia de filósofos interesantísimos que han ido explicando cómo, entre los muchos códigos simbólicos que existen, nosotros disponemos del mejor, la palabra. Cuando ustedes, cuando inicialmente se hacían comunicados y legados de pensamiento, se hacían como en Altamira, eran grafías, dibujos en las paredes. Nosotros hemos logrado desarrollar de los dibujos, de las imágenes, como en la lengua japonesa, a unas palabras que son, como ustedes saben muy bien, polisémicas, a estructuras de pensamiento polisémicas que amplían, potencian realmente el pensamiento. Yo, como les decía, he escrito toda mi vida y he escrito para estar conectada con la vida. El primer libro que se me ocurrió fue justamente contra el machismo. No es cierto, ese fue el segundo. El primero que se me ocurrió se llama Fábula de la Inmortalidad. Estaba yo muy contenta estudiando mi doctorado, becada, con doble beca, por eso me dicen beca. Yo me llamo Beatriz, no Rebeca, pero me dicen beca porque he tenido beca siempre. Beca en la primaria, beca en la secundaria, beca en la preparatoria. Tuve la beca Rockefeller, tuve la beca Iowa. Yo, siempre que voy a dar conferencias a cualquier parte, digo, tú, sácate 10,
que son los mejores boletos de avión para el mundo. Si tú te sacas un 10 y pides una beca, se te acaban los problemas económicos, porque vas así de ola en ola y de beca en beca, viviendo en Francia, en España, en Portugal, conociendo gente interesante. Los 10 se cambian por buenos hoteles, por paisajes nuevos, por Oporto, por tequila, por ratos de diversión, porque no solamente vamos a estar siempre estudiando. Pero sí, y otra de las cosas que estamos viendo es que sobre todo para la gente joven, ser estudioso es como lepra. O sea, la única posibilidad que tienes en un país pobre es conseguir becas importantes y todos los demás te hacen bullying con ¿cómo te vas a sacar 10? ¡Qué horror! ¿Cómo me voy a sacar 10? Porque con este 10 me voy a ir a estudiar un posgrado becado. Y después otro posgrado y otro posgrado. Y después voy a tener muchas mejores oportunidades de tener un buen trabajo que si me quedé con mi 7,5 porque no me criticaran los nacos de al lado, ¿no? La construcción de la identidad de cada persona, la fuerza para decir, puedo vivir y no me importa que me aceptes, es la misma fuerza que tenemos los escritores. Siempre dicen, pero ¿para qué vas a escribir si te vas a morir de hambre? ¿Para qué vas a ser profesor de literatura? Porque en mi vida, cuando yo era chiquita, no soñaba con tener una tienda de pañales desechables. No soñaba con contaminar el mundo con platos de plástico. ¿Qué era lo que yo quería? Lo que quieren ustedes. Queremos un mundo más amplio, más profundo, más interesante, donde además no se cuente el bien o el mal, se cuenten las múltiples versiones de la vida. La vida se multiplica. A mí me gusta mucho un escritor francés que seguramente ustedes conocen, que se llama Albert Camus. Albert Camus, ¿se acuerdan que decía? Cada persona tiene su vidita, una vida insignificante. ¿Cómo hago para que mi vida se haga fuerte? ¿Cómo le hago? Bueno, pues tengo una forma que les encanta a los hombres, pero también a las mujeres, que es, me vuelvo coleccionista de pasiones sexuales. Me acuesto con un tipo, con otro tipo, con otro tipo. Y entonces ya tengo una, no como prostituta, sino como una agente activa y con derecho. Entonces, sí, la prostituta pobrecita debe ser suicida. No, si no tú dices, yo voy a andar por el mundo como Don Juan Tenorio, nada más que con mi faldita. Entonces, ¿qué es lo que haces? En lugar de conocer solamente un hombre y una idea de amor, tienes una gran construcción de historias de amor. ¿Qué otra forma puede haber? En lugar de dedicarme a comerciante, me vuelvo guerrero. Y cuando soy guerrero, prospero y me vuelvo ¿cómo se dice el mero del ejército? El general de todas las vidas, haciendas, deseos y anhelos. Y en el momento en que Napoleón Bonaparte dice, nos vamos por esta ruta, su vida no es una vida, es la vida de millones de personas porque está decidiendo por millones de personas. ¿Cuáles son las otras vidas que podemos tener? La del lector. Cada que nosotros leemos una vida y la entendemos, nuestra propia vida se multiplica. Y si además tenemos el privilegio de ser escritores, somos los que deciden a dónde mira la cámara. Yo decido a dónde va mi escritor, mi personaje, de qué quiero que hable, a dónde va, etc. Quiero contarles que la razón, o sea, la forma como nosotros podemos convencer a los jóvenes de que lean, uno, y que a mí me ha funcionado muy bien, es hacerles ver que en la vida uno se equivoca mucho y la paga carísimo. Y cuando la pagas caro, ya no tienes otras 6 vidas como si fueras gato para decir en la próxima ya me repongo. Sino que te equivocas y cuando te equivocas, pagas con tu vida la decisión. Si uno decide leer, el que paga las consecuencias es el personaje, no yo. Si yo leo la vida de un sicario, me entero cómo es ser sicario, y a él es al que se llevan a la cárcel, o al que le matan a la madre, o al que le pasa lo que sea. Pero no matan a mi madre ni me matan a mí a la cárcel. Y sin embargo, las ganas de vivir son las que nos llevan a esas actividades. Queremos pasar los límites de lo que tenemos, de lo que somos.
por eso vivimos y también por eso podríamos inducirlos a leer. Cuando una gente no ha leído, es como cuando una gente no ha bebido o no ha comido. Le pones unos chilaquiles de enfrente y se los come porque ya le dieron. Le pones unos chapulines y entre miedo y asco no los prueba. La experiencia de probar es muy costosa, muy costosa. Y entonces les cuento. Yo acababa de regresar de Estados Unidos de una promoción muy larga, muy buena, donde me dieron la beca Iowa para hablar de mi novela, anda por ahí, Júrame que te casaste virgen. Esta fue una novela que yo escribí porque a mí me gusta mucho Don Quijote de la Mancha. Y ustedes se acuerdan que Don Quijote y Sancho están en un plano de ficción que se llama diégesis. La diégesis es el plano de la ficción. Y luego en ese plano de ficción está la metadiégesis, que es cuando el supuestamente encantador milagroso es el que escribió la historia de ellos. Y luego se acuerdan del plagio de Avellaneda, y el propio personaje que ya fue creado por Don Quijote es el que dice al comienzo del libro y en el epígrafe de mi libro, Curso de Redacción para Escritores y Periodistas, ¿con qué otro reprochador de voquibles tenemos? Ándese usted a eso, que es la gramática, y no acabaremos en toda la vida. Cuando un personaje puede hablar con los lectores, y no solamente con los personajes en donde estaba, nosotros ya hicimos metadiégesis. Y si además logramos que los personajes de dos distintos planos de ficción se enganchen, hacemos la construcción en la vida. Yo decidí escribir para divertirme, Júrame que te casaste virgen, con la técnica dificilísima de la metadiégesis con construcción en abismo y varios planos de ficción, pero tratando un tema contemporáneo, que es por qué hasta la fecha, y más hace 25 años, los hombres sí son dueños de su cuerpo y las mujeres no. Fíjense, primero, ¿quién es el dueño del cuerpo de la mujer? El padre. Luego, la pareja o el cónyuge. Y cuando están viejitas, hasta los hijos tienen derecho de opinar si se casan, no se casan, qué hacen, qué no hacen. ¿Cómo hacer que uno sea dueño de sí mismo? Entonces yo escribí en esta novela que se llama Júrame que te casaste virgen, la historia de otra mujer que tiene un negocio y que escribe la vida de esta otra mujer. El asunto que un tema que para mí me parecía muy latinoamericano, muy jodido, que es tener que estar discutiendo por qué la gente no es libre, vaya usted a saber que cuando me fui a Estados Unidos, en propio Boston, la gente estaba impresionadísima, tradujeron la novela, entró a muchísimas universidades, porque para ellos este mismo problema de ideología retardataria estaba presente. Y ustedes saben que Estados Unidos, si se imaginan el mapa, ¿te acuerdan? Nueva York está en un lado, Los Ángeles en el otro, y en el centro hay un lugarcito que se llama el Medio Oeste, el Midwest. Allí está Chicago, está Iowa y Iowa. Es una zona granjera de multimillonarios granjeros. Allí se demanda la virginidad de la mujer. O sea, uno cree que todo lo que ven en las películas es válido para todos los estados y toda la gente. No, porque ¿cómo se va a casar con un hombre, con una mujer que no sea virgen? ¿Y a quién le va a heredar el tractor que costó $700,000? Entonces, este asunto ridículo de no ingeniería genética, ¿de a quién le importa? Este asunto sigue presente en el siglo XX. ¿Qué hacemos nosotros cuando escribimos? Hablamos de lo que nos importa, pero también de alguna manera tratamos de sacudir conciencia. Tratamos de mostrar que ese mundo retardatario, chaparro, disminuido, no es el único mundo que hay. La gente puede viajar y transformarse, pero hay gente que viaja y regresa sin haber cambiado nada. Los libros pueden hacer que cambiemos. Entonces, les quería decir que
ninguno de los libros que yo he escrito tiene que ver con mi vida personal, ninguno. Pero como soy mujer, invariablemente todos los periodistas me preguntan, ¿usted está casada, maestra? ¿Usted se casó virgen, maestra? ¿Usted ha sido feliz, maestra? Y entonces yo les digo, lea la novela, vea el capítulo donde se da el primer orgasmo, ya está mi biografía. Entonces pone cara de, no, no puede ser, ¿verdad que no? Ah, entonces ¿usted cree que es posible la existencia de la literatura? Ya sé. Pero es muy, muy divertido, porque en el fondo la gente cree que lo que escribes es lo que te pasa. Entonces yo estaría muerta varias veces y habría sido medieval, porque mi primera novela, que es Fábula de la Inmortalidad, que después se llamó El Paraíso Secreto, y que para asombro mío, un gran asombro mío, es un bestseller internacional. Es una novela que ahora me voy a ir a Turquía, así como con ustedes, a platicar con los lectores de mi novela en árabe. No, fantástico. Pero ahí me dice la gente, ¿y te gusta la literatura? Me encanta, ha ido por todo el mundo gracias a ella. Les voy a contar nada más les voy a dar un par de párrafos para hablar del tema de Kant. Cuando hace muchísimo, muchísimo tiempo, en la historia de la filosofía, ustedes recuerdan que se pensaba que la única forma de conocer el mundo era la percepción de los sentidos. Es decir, yo conozco el mundo gracias a mis ojos, mi nariz, mi boca, mi vista, mis dedos. O sea, cada uno de mis receptores puede captar una parte. Pero ¿qué pasa si yo fuera mosca? ¿Qué captan los ojos de una mosca que tienen miles y miles? Ustedes saben cómo son los ojos de una mosca. ¿Qué capta un daltónico? Yo no puedo ser tan ingenua como para creer que el mundo es solamente lo que captan estos lentecitos. Y estos lentecitos son una metáfora muy elemental de los órganos de los sentidos de los seres humanos. ¿Cómo sospechar que hay algo más allá que no captan los sentidos? Y entonces se pensó que sería el razonamiento, la razón. Y durante muchos siglos nuestro mundo occidental ha estado regido por la idea de que la razón es el gran filtro transformador, el gran alambique que nos permite conocer la vida y hasta más allá de las estrellas. Y estábamos todos muy felices hasta que descubrimos, bueno, más bien descubrió Immanuel Kant las antinomias. Las antinomias, para quienes han estudiado filosofía, no es nada para quienes no, me permito decir. Es la capacidad de nuestro cerebro para dar argumentos a favor y en contra de lo mismo. Eso es terrible. Imagínense ahorita una escena de derechos humanos. En derechos humanos hay una persona que fue, digamos, una persona que es sociópata, que no tiene culpa, así nació, no puede defenderse, no tiene criterio moral, y esa persona secuestra a una anciana de 75 años, la amarra a 2 postes y la viola y la deja allí para cuando... Y esto sucede todos los días en toda la zona del narco en Durango. Es terrible también. Yo doy asesoría en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son unas historias que verdaderamente no. Ya, nos quedamos con la anécdota. ¿Qué pasa con el razonamiento? ¿Debemos mandar a pena de muerte a este tipo que ha violado a esta persona? Básicamente podríamos decir que sí, porque él le ha hecho un daño terrible. Pero ¿qué pasa cuando descubrimos que esa otra persona ya venía de un daño anterior o que esa persona no nace, es como un ciego moral? Un sociópata no tiene la capacidad mínima para distinguir entre correcto y falso, es como un daltónico. El daltónico no ve el color azul, ve todo morado. ¿Cómo lo voy a matar? Porque no ve los colores que yo quiero. ¿Qué sucede cuando uno? En algunas sociedades se mataba a estos hombres que no tenían criterio moral. Pero en esas mismas sociedades también se mataba a los ciegos, a los sordos, a todas las personas que estorbaban.
¿Qué es lo que nos hace ser humanos de alta calidad? ¿Cómo nos convertimos en gente valiosa? Y yo creo que una de las estrategias es trabajar la literatura, la lectura y en general los debates a través de la antinomia. En la antinomia yo digo a una cosa y demuestro todo lo que no, y luego lo contrario. Entonces voy a tomar el mismo ejemplo. Tengo unas historias muy bonitas en este libro que se llama ¿Cómo ser mujer y no vivir en el infierno? Hay una, por ejemplo, de una mujer que no quiere tener hijos por nada en la vida y otra que quiere adoptar porque piensa que lo mejor en la vida es tener hijos. Voy a leer muy poquito, solo para que recuerden con mi voz estas historias. El libro está estructurado en capítulos breves, son 52, pensando en que hasta los lectores más flojos pueden leer uno por semana. De verdad, y no sabes qué éxito, el libro se vendió en Argentina antes que en México. Luego, para que tenga un ancla con la vida, inventé un personaje. Por ejemplo, este personaje se llama Maribel, tiene 39 años y es arquitecta. Y para honrar a mi amado Don Quijote de la Mancha, le puse unos títulos como los que se hacían en esa época. Entonces, fíjense, el primer capítulo del libro es así. De cuando mis hijos le pidieron a Santa Claus una mamá sin problemas de horario. Los niños actuales que creen que las mamás deben estar en la casa y no trabajando. Esta otra. De cómo sí logré ser arquitecta de mi propio destino. Maribel, 39 años. En el terreno marital, los hombres no obedecen. Si una mujer quiere mandar a un hombre, debe ser su jefa y no su esposa. Yo, por ejemplo, nunca he tenido dificultades para hacer que los hombres cumplan mi voluntad. Siempre tengo a más de 100 atentos a mis caprichos. Todos ellos, sin excepción, bailan al son que les toco y en la escala que yo decido. Sé que algunos me aprecian, que otros andan conmigo por interés, pero eso sí, todos me respetan. Y ese es el mejor de los sentimientos a que una persona puede aspirar. El respeto es menos grotesco que el miedo y menos agobiante que el amor. Es como los buenos cimientos, perfecto para dar estabilidad. Entonces ahí va contando la arquitecta cómo hace y qué no hace. Y aquí viene la parte esencial. Yo no nací para ser la protagonista de un vestido de novia, mucho menos para vencer adversidades microscópicas como complacer a un maridito en asuntos de sazón. Para eso existen los restaurantes. Aguantar un marido es más fastidioso que impermeabilizar techos de 2 aguas con pincel. Es más absurdo que cortar mosaico con navaja de un solo filo y más inútil que estirolar paredes antes de ranurarlas para meter el cableado. ¿Quién necesita un marido en estos tiempos? Normalmente ganan poco, exigen mucho, y es casi imposible hacerlos triunfar desde la retaguardia. El lugar de la mujer en el matrimonio no es mejor que en el fútbol americano. A los 20 años la esposa equivale a una porrista. A los 30, si entiende, le tocará estar en la banca. Puede también ser entrenador, y si no entiende, estará en la banca limpiándola. Y no es otra la situación de la mujer en el mundo de los toros. Yo no nací para público ni para burladero. Vine a este mundo para enfrentarme al toro. ¿Es posible hacer un buen lance de capote detrás de la barrera? Definitivamente no estoy hecha para la vida conyugal ni para ninguna de sus consecuencias. Sin embargo, me parece bien que nazcan niños. Si no existieran, ¿quién pagaría la construcción en el futuro? Entonces aquí vemos que la mujer, obvio, no funciona igual. Por la razón, yo puedo encontrar todas las razones por las que es maravilloso tener hijos. Y quiero pedirles que noten cómo está trabajado con técnicas ligeras. Y ahora les digo. Capítulo 3, de las razones por las que quiero un marido.
Antonia, 51 años, directora de una agencia de publicidad. El verdadero enemigo de la mujer no es el hombre, sino la soledad. He tenido que llegar al final de mi vida como mujer joven, se entiende, para comprender que necesito una vida. He pasado años y años escribiendo frases publicitarias, eslóganes para que la gente sueñe, sin siquiera presentir que yo también tenía un sueño incumplido. Porque es hasta ahora, a mis tardísimos 51 años, que me doy cuenta. A mí me hace tanta falta un marido como a un perro su dueño, como a un ciego su perro, como a una ama de casa una casa y como a un bastón su curva de madera. Me hace tanta falta un marido como a la cama su colchón, como al cielo los aviones que lo cruzan y como a los aviones las aves. He comprendido que para mí un marido con argolla de matrimonio incluida es tan sustancial e indispensable como a un taco su tortilla. ¿Puede haber tacos si no hay tortilla? No. Hay lo que sea, pero taco no. Como las burbujas al refresco. Si yo a mi agua de horchata le digo refresco, ¿está bien? No. Como a los pies descalzos la playa y como a los lentes oscuros el sol. Sin un marido, no hay pleito ni ocasión de reconciliarse. No hay cuerpo que acariciar a medianoche. No hay nudo de corbata que arreglar, ni mucho menos cuello del cual colgarse. No hay a quien culpar por el desorden, ni a quien pedirle que cambie un poco. Ay, me siento tan incompleta como una escalera sin peldaños, como una mano sin dedos, como una casa sin televisión. Estoy tan desesperada. Este deseo es tan fuera de lugar como un anuncio de refrigerador semanal. Es un deseo tan tardío como vacunar cadáveres y tan inoportuno como poner el árbol de Navidad un 6 de enero. Pero lo quiero y lo quiero. Sin un marido, yo me muero. Eso me lo sabe. Empezamos con esta técnica narrativa. Primero, está el pensamiento kantiano de que la razón te puede dar, ¿no sabías? Lo que nosotros notamos es, primero, la razón occidental, el pensamiento, me permite opinar A y su contrario. Yo puedo demostrar que la Tierra es redonda o que la Tierra no es redonda con el pensamiento. En un ejemplo tan sencillo como la vida amorosa, puedo demostrar que es maravilloso estar casada o que es espantoso estar casada. Y puedo demostrar todo. Ese es el asunto. Si ustedes escriben novela, pueden construir un personaje con antinomias a través de un pensamiento. Lo mejor en esta vida, lo mejor, es vender drogas. Es obvio. Yo soy campesina. A mí me pagaban 5 pesos al día por cosechar tomate. Ahora me pagan 200 pesos diario por marihuana. A mí me da lo mismo. Además, la marihuana curaba la reuma de mi abuelita. ¿Te das cuenta? ¿Cómo construyes la verdad a partir del pensamiento? Este es el gran tema kantiano. Y aproveché para escribir a través de este libro muchos de los problemas a los que se enfrentan los hombres y las mujeres en esta época. Hay una historia de una chica de 17 años que está en un ambiente tipo Universidad La Ibero. Ella no tiene dinero y como ve que las otras tienen, se hace amante de un tipo con tal de tener coche, con tal de tener departamento. Entonces, no es la historia del Cid campeador, es la historia de las tentaciones que yo tengo cada día. Ese es el asunto. A mí me gustaría seguir contándoles, pero me parecería mejor si empezáramos un debate, si quisieran que platicáramos. Ya les hablé primero. Creo que la mujer es un personaje muy interesante, porque por la circunstancia de adversidad y de injusticia, imagínense, apenas hace 50 años no podían ni votar. En Afganistán las mujeres no pueden ni caminar libremente. Les dan de latigazos y levantan los ojos. Pueden ser entregadas en matrimonio a los 12 años.
Una criaturita de 12 años se la lleva un maldito que la va a violar por donde quiera, pero que tiene un crédito, un título de que es su esposo, porque la sociedad hace la vida de los hombres muy cómoda. Y además no puede tener una, puede tener 25, porque les puede dar a cada una un huevo revuelto cada 3 veces. Y las patadas que hagan falta si no obedecen. Cuando ustedes piensan que la escuela, el matrimonio, pueden ser vistos como prisiones, como los lugares en donde alguien no quiere estar, automáticamente saben esto. No es lo mismo la que se casa porque quiere o el que se casa porque quiere, que el que es obligado. Y como un dato curioso, cuando yo estaba estudiando el doctorado en España, pues tenía mi mentalidad de mexicana occidental, donde aquí cada quien tiene una pareja, ¿no? La ley no permite 5 esposos. La ley permite un hombre y una mujer. Pues me fui muy contenta a conocer Marruecos, las 5 ciudades imperiales, y me hice amiga de un tipo que se llamaba como el rey Mohamed. Qué raro, ¿no? Mohamed. Como Juan para nosotros o Pepe. Pues este Mohamed quería huir de Marruecos, porque no quería casarse con 5 mujeres. Quería que lo dejaran en paz, dedicarse a escribir cuentos, estudiar literatura. Pero si no se casaba con las 5 mujeres, le iban a tocar miles de latigazos. Y además tenía que trabajar para ponerles, aunque fuera un cuarto a cada una, y tener por lo menos 4 hijos con cada una. Y entonces él decía, qué envidia que ustedes puedan vivir en México y no tengan que estar obligados a casarse 5 veces. Entonces, la literatura es como la convivencia, como viajar. Nos abre los ojos y a través de una técnica de escritura como la que les he mostrado, que estoy aquí, puedo ver cómo ve una clase social o cómo puede ver otra, como un género o como otro. Cómo ve una persona que es de una clase política empresarial y cómo puede ver a alguien como Benito Juárez, nuestro amado héroe que viene de otra parte. Si yo aprendo esta técnica narrativa, puedo penetrar en pensamientos, en formas de ver, y el mundo se hace muchísimo más grande. Y la otra cosa que les quería contar antes de entrar al debate es que yo escribo novelas muy graves y novelas muy divertidas. Como la novela exige mucho tiempo de escritura, si yo estoy escribiendo la historia de una caravana de seres deformes que atraviesa el medievo, hay un momento en que ya me cansé. Y entonces se me ocurre, júrame que te casaste virgen para divertir. Si luego estoy escribiendo una novela de Alzheimer y abuso sexual, digo, ya me cansé, esto está terrible, porque aparte hago investigación de casos, voy a lugares donde hay personas que quedaron traumadas para toda la vida por lo que les pasó. Y entonces mi almita quiere descansar y digo, voy a escribir La Escuela del Amor. La Escuela del Amor es una de las novelas más lindas que he escrito, me gusta muchísimo. Se trata de una mujer como nunca fui yo, una rica, yo siempre estuve becada. Empecé a trabajar a los 14 años como maestra. Mi primer coche me lo compré vendiendo pan de lote de casa en casa. Y lo digo con el orgullo de la gente que trabaja. Que nosotros no necesitamos ser hijos de Dios para triunfar. Como dijo un día el maravillosísimo Fernando del Paso, cada individuo es capaz de convertirse en lo que desea, con 2 condiciones. No tener miedo de lo que digan los demás y trabajar muchísimo. Muchísimo. He trabajado muchísimo y no me importa nada lo que piensen los demás. Entonces soy un ser libre que, por ejemplo, cuando la novela Fábula de la Inmortalidad se analizó en muchas universidades, tiene tesis de doctorado, de maestría, hacen congresos sobre la novela, y yo salgo con mi Escuela del Amor, bueno, no faltó algún profesor universitario que me dijera, maestra, ¿de veras quería usted publicar ese libro? Y yo le dije, de verdad, y además no solamente quise, fue el libro más vendido de la Feria de Miami. Me dio muchísimo dinero, me dio muchísima importancia. ¿Y sabes por qué la quise escribir? Porque yo, que soy pedagoga, entiendo la ignorancia en términos emocionales. El mundo vive en un nivel de ignorancia tan grande como cuando no había escuelas y no nos alfabetizaban. La gente se enamora a lo güey, se enreda a lo güey, firma papeles a lo güey. Y luego arrastra su miseria hasta que se acaba.
Si nosotros, así como podemos tomar teoría de la estructura del relato 1, pudiéramos tomar teoría y técnica del verso 1, pues otra cosa sería. La novela es una novela justamente para que la gente no confunda el apareamiento con la vida eterna. Uno puede tener deseo sexual, ese es un tema. Uno puede querer una pareja, ese es otro tema. Ese es el resto. Y la novela, como les digo, yo nunca fui niña rica, pero me imaginé lo que sería. Entonces decidí tener un personaje que fuera una mujer, Vanessa Curie, que es, ustedes se conocen la historia de los creadores de Google. Unos tipitos, así como ustedes, que de repente un día se volvieron, y de repente estás sentado ahí muy contento oyendo la conferencia, y de repente te vas, haces unos patrones de computación, ting, 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 36 millones de dólares. No son mejores que nosotros, simplemente le pegaron a un producto de mercado. Bueno, esta mujer hizo algo así con un negocio muy necesario en el mundo moderno. En el mundo moderno, donde ya las mujeres pueden hacer lo que quieren y tienen poder adquisitivo, pues a ella se le ocurrió renta de hombres. Pero no hombres que no sirvan para nada, sino hombres a los que primero nos enseña a ser caballerosos, nos enseña a bailar tango, nos enseña a no emborracharse, a no pisar, a ser encantadores y los renta por hora, por día, por mes. Entonces, en lugar de esto, fue maravilloso. Cuando fui a presentar la novela de Ibero, los muchachos se paraban con su currículum. Maestra, yo quiero trabajar en su empresa. Y yo decía, nada más que la ponga. ¿Para qué sigue? Y mucha gente me dice, no, escribe la segunda parte. Y me dice también un amigo, ¿para qué escribes la segunda parte? Nos vamos a poner el negocio. Allí hay un nicho de mercado. Hay un nicho de mercado. Hay personas libres, independientes, con poder adquisitivo que quieren un producto limpio y seguro. ¿O no? Sí. Pues aquí está, esta es la historia de la escuela de novela. El primer negocio que hizo Vanessa Curie fue ese. Y tuvo muchísimo éxito. Abrió sucursales en Cartagena, en España, en Italia, en todas partes. Súper buen negocio. Y ya que... Y los hombres tienen muchas prestaciones. Se les dan carros deportivos, relojes de lujo, todo es utilería. Determina la cita, los tienes que dejar ahí. Pero sirve para pasear. Y la protagonista, que se llamaba Vanessa Curie, tenía muchas amigas. Una de las amigas era chef, yo soy chef, entonces le presté a la protagonista todo lo que se le cocinar. Y luego, otra, una tonta, esa no soy yo, y esa tonta era de las que, ay, mi vida no tiene sentido, porque no tengo pareja. Esa ya, pues no tiene alguna por casualidad, no creo. ¿Aquí en esta universidad? No creo. No, ¿verdad? Nunca. Esa estaba chille en todos los rincones de la universidad. Y Vanessa dijo, a ver, ¿sabes qué? Ya basta. Va a ser su cumpleaños, pues en lugar de mandarle de regalo una caja de chocolates, pues le mandó un muñequito, ¿no? Nada más que el muñequito y la regalada se enamoraron. Y ahí es donde empieza la aventura, como en todas las comedias de equivocación. Entonces, fíjense, esta novela este libro tiene técnica de jerga. La técnica de jerga, ¿qué es? El español no es el español de la norma culta, es el español que se usa en cada profesión, lugar o oficio. Y lo hemos construido, por eso este libro tuvo tanto éxito en Argentina, porque a los estudiosos de la Universidad de Buenos Aires les interesaba ver cómo hablaban los mexicanos de diferentes clases sociales. Ahora, en la Escuela del Amor, es un libro que a mí me gusta como pedagoga, porque le hice sus plan de estudio, su fila de materias, a un diplomado para aprender a amar. Y además creé el diplomado en Roma, para que la gente vaya 6 meses, tome su curso. Fíjense si no están padres. Hay muchos talleres. Hay un taller de cómo pelearte con tu pareja. Entonces, te pone un ring
me pone los contrincantes y un reset. Y entonces empiezan como en el box. ¿Cuáles son las reglas? Entonces ella empieza. Es que tú vas como 400 pesos que me haces y llegas tarde. No se puede. Tú no te puedes pelear del pasado, peleártelo de ahorita. De ahorita. Entonces, empieza uno a aprender a pelearse. Pues entonces ya, tengo una novela que estoy terminando ahora, que es sobre el Alzheimer. Entre los temas que más me apasionan está la memoria de la humanidad, la memoria de los hombres. ¿De qué nos acordamos? Hagan una reunión con sus familiares, con sus amigos, y pongan un tema cualquiera donde todos hayan estado. No hay nadie que recuerde lo mismo. Casi. Entonces, ¿qué mundo construye cada quien? ¿Desde qué mundo está? Muchísimas gracias.